Finalmente, damos paso al doctor Carlos Loaiza Quil, director de posgrado de Tributación Internacional de la Universidad de Montevideo. El doctor Loaiza Quil es doctor en Derecho por la Universidad de Montevideo, Uruguay, con honores número 1 del ranking y cuenta con un máster en Tributación por el Centro Europeo de Estudios Garrigues, España. También tiene un masterado executive en Derecho Empresarial por el Centro Europeo de Estudios Garrigues en colaboración con Harvard Law School y ha participado en programas de alta dirección en IS Business School y EI Business School. Es autor de 3 libros y más de 50 artículos sobre su especialidad, además de ser socio local de Garrigues, la firma más grande de la Unión Europea. El doctor Loaiza Quil expondrá sobre la nueva normalidad, tendencias fiscales en el mundo presente y futuro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Dónde está el...? Ah, está aquí. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Y quiero comenzar agradeciendo muy especialmente a los organizadores de este evento extraordinario. En la persona de John Arias, muchas gracias John. Desde la primera vez que conversamos me imaginé que esto iba a ser extraordinario, pero no tanto como lo es. Pero además, también por supuesto a Verónica, a Álvaro, Paulina, a Damaris, todo el equipo que está trabajando tras bambalinas. Y lo que quiero agradecer especialmente no es solo por estar aquí para hablar de derecho tributario internacional, sino también por estar en Ecuador. La verdad es que cumplió una ilusión que no tenía explícita, pero que estaba muy en mi interior, por 2 razones principales. La primera es que desde muy pequeño mi padre me contaba que siendo su padre diplomático en Ecuador, pasó sus primeros años de infancia aquí, en Ecuador. Y él decía que había aprendido a pronunciar la R en Ecuador. Él era boliviano, de Sucre. Pero luego él a su vez se le ocurrió ser diplomático. Estudió en Uruguay, conoció a mi madre uruguaya, hijo de un suizo. Ahí viene la parte de Kiel, o Kel, como lo pronuncian en la Suiza alemana. Y bueno, me han tenido desde muy pequeño viajando por distintos sitios. Y en uno de ellos, siendo estudiante en Madrid, tuve un compañero en la residencia universitaria, colegio mayor, como le llaman allí, Íñigo Pírfano, que es el director actual de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Entonces, cuando le dije que iba a estar aquí, me dijo, bueno, estoy estrenando Così fan tutte ese mismo fin de semana antes, con lo cual estuve aquí viendo esa obra maravillosa. Lo que no me imaginé es que después iba a estar arriba de este escenario, porque me dijeron que iba a haber, había otras salas más pequeñas, pero bueno, el éxito del Congreso es tal que aquí estamos. Y aquí estoy hablando de pie, dice un amigo un poco cínico que en mi caso no se nota tanto la diferencia. Bueno, ustedes podrán decirlo luego. También quiero agradecer que quitaron las flores, porque los de la primera fila escuchaban un podcast más que un congreso. Estaban ahí. Con las flores no se escuchaba mucho. Y bueno, ¿por qué la nueva anormalidad? La nueva anormalidad porque cuando comencé a hablar con John de qué presentar, lo primero que se me ocurrió fue presentar los resultados de una investigación en la que estoy actualmente para mi doctorado en Ciencias Políticas, que es a propósito de la conveniencia o no de que los países periféricos, por ejemplo Uruguay o Ecuador, en un sentido de política exterior, un país periférico respecto de los países centrales, o sea, un país tomador de normas y no hacedor de ellas, les convenía estar cerca y ser parte de una organización como la OCDE, de la que ya se ha hablado en el día de hoy. Bueno, esos resultados son muy interesantes, pero van a quedar para otro congreso, porque en este caso, siendo el último además de este día y tratando de entretenerlos un poco, preferí ir a algo un poco más high level, que es, ¿qué es la nueva normalidad? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que vivimos en un estado de permanente excepción. En esto no soy muy original. Es el nombre del último disco de una de mis bandas favoritas, The Strokes. Esta es una pintura de Basquiat dedicada a Charlie Parker, el famoso jazzista. Y ellos dicen la nueva anormalidad. ¿Por qué la nueva anormalidad? Porque nos hemos acostumbrado a vivir en un mundo donde sufrimos cada día más cataclismos climatológicos, como el de ahora mismo en Valencia, o invasiones como la de Rusia a Ucrania, o conflictos bélicos como el que actualmente existe en el Medio Oriente, luego del trágico atentado de Hamás a Israel y todo lo que siguió. Y al mismo tiempo
Se baten récords todos los años de venta de productos de lujo. Este último año ha sido extraordinario. Se hacen colas en las principales tiendas de productos de lujo. Hay un boom de consumo. Alguno lo había predicho, tiene relación con la pandemia también. Pero lo cierto es que vivimos en una excepción, en una nueva normalidad donde todo volvió a ser igual, pero al mismo tiempo no es exactamente igual, es ligeramente distinto, es un poco más estridente. Vivimos en un mundo de la posverdad, donde las noticias, ayer era muy importante la elección en Venezuela, hoy ya nadie se acuerda. Después vino otra y otra y otra, consumimos noticias de forma desaforada y en el fondo ¿nos importa lo que está pasando realmente o solamente nos importa verlo y comentar con alguien qué horrible? Pues bien, eso nos hace pensar, y vale la pena hacerlo, si vivimos en un cambio de época o en una época de cambios. El Papa Francisco repite siempre que esto es un cambio de época, que no estamos en una época de cambios, que realmente hay un cambio muy importante. También lo dice el exsecretario de la Secretaría General Iberoamericana y presidente del BID, el hispano-uruguayo Enrique Iglesias, que no es el hijo de Julio Iglesias, aclaro siempre. Y él dice también, es un cambio de época, no es una época de cambios. ¿Qué quiere decir eso? Es muy difícil discernirlo en el momento en que pasan las cosas. Cuando Roma cae en el año 476, el Imperio Romano de Occidente, luego de la batalla de Ravenna, Odoacro vence a Rómulo Augusto, pero los problemas habían empezado mucho antes. Alarico ya había saqueado Roma en el 410, después fue al sur y encontró la muerte, y más tarde, en el 452, Atila llegó a las puertas de Roma. Aquí tenemos el cuadro en los museos pontificios de Rafael, donde se describe esa situación. Muchos dicen que Atila se encontró con el Papa León Magno, que conmemora su fecha el 10 de noviembre, que es mi cumpleaños, y le dio miedo por el nombre felino. Y como era muy supersticioso, los unos lo eran, pensaron que iba a correr la misma suerte que Alarico y que iba a morir. No quiso entrar. Otros, como Rafael, piensan en cambio que fueron San Pablo y San Pedro quienes se le aparecieron al propio Atila y lo desestimularon. Cualquiera haya sido la causa, en el momento que pasan las cosas no sabemos bien lo que está pasando. A veces necesitamos algunos cientos de años para estar seguros. Lo que sí sabemos desde ya es que la pandemia fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión, un cisne negro, al decir del economista Nassim Taleb, que es un hecho que es esperable, ya ha sucedido muchas veces en la historia, y sin embargo no lo esperábamos, ni estábamos preparados. Y demuestra lo que otro gran filósofo decía, Mike Tyson, todos tenemos un plan hasta que nos dan la primera piña en la cara, ¿no? A partir de ese momento las cosas se complican y lo que pasó en la pandemia es que se produjo una aceleración de procesos que ya venían sucediendo. Aceleración por efecto del miedo. Decía Borges en su poesía Buenos Aires que a los hombres, a la humanidad, nos une el espanto más que el amor. Y eso quedó comprobado en la pandemia. Francamente, la pandemia aceleró procesos. Vivimos en la época de la exponencialidad. Deben haber escuchado la ley de Moore, creador de Intel, uno de ellos, que predijo que los microprocesadores iban a duplicar su velocidad de procesamiento cada 2 años. No solo sucedió eso, sino que fue más allá. Si aplicáramos esa lógica a los automóviles y a este escarabajo, hoy iría a 48.000 kilómetros por hora. O sea, que no está pasando en todas las áreas, pero la lógica de la exponencialidad o la de viralidad, por eso tiene relación con la pandemia, es en la que estamos inmersos. Y en esa lógica, muchos de ustedes ya lo tienen en la mano y de hecho no me están escuchando por eso, seguramente, otros les pido que lo agarren, que lo tomen en sus manos, para saber que esta pequeña maquinita es 120 millones de veces más potente en capacidad de procesamiento que los instrumentos que tenía el Apolo 11 que alunizó. O sea que esta gente llegó a la Luna con algo mucho menos potente que lo que hoy tenemos en nuestras manos. Es brutal. Y hemos llegado, ya quedó en el pasado, esta es DeepMind, la computadora que le ganó, la supercomputadora que le ganó al campeón de Go, ese juego que es el ajedrez chino infinitamente más complejo que el chino, un Google más complejo que el ajedrez. Antes Deep Blue le había ganado a Garry Kasparov, muchos años antes, pero ahora ya estamos, después del año pasado que cambió todo, ya nos olvidamos de Watson, de IBM, y estamos todos hablando de OpenAI, de ChatGPT, de Sam Altman, y de Copilot, la integración de Microsoft en nuestra vida diaria. De hecho, nosotros en el despacho lo usamos, con muchísimas reglas de restricción por la confidencialidad y por el uso de la información, pero nos alientan a usarlo. O sea, hoy, si no lo usas como abogado, lo va a usar la competencia. El tema es cómo se usa. Y en esta situación de cambio de época, lo primero que nos tenemos que preguntar es si vamos a perder el control. Hoy ya se dio alguna pista. ¿Por qué digo perder el control? Porque nosotros somos abogados. ¿Y qué es el derecho? O muchos de nosotros. El derecho, a ojos de Yuval Harari, es una ficción. ¿Por qué la humanidad es capaz de organizar congresos como este o de crear construcciones como el derecho?
porque es capaz de colaborar a gran escala. ¿Y qué es lo que le permite colaborar a gran escala? Su capacidad racional, por supuesto, pero también la capacidad de crear ideas, ficciones, como el derecho, la religión, el Estado. Si la inteligencia artificial generativa tiene un coeficiente intelectual superior al hombre más inteligente, al humano, no sabemos qué capacidad de generación de ideas y, por lo tanto, qué capacidad de prescripción de nuestro comportamiento futuro va a existir. Y eso no es el futuro, esa es la realidad. Han, el filósofo coreano-alemán, sostiene que el problema es que no vivimos en una época de opresión de la libertad o de libertad oprimida, sino de libertad explotada. Fíjense lo que ha hecho Facebook, dando señales provocando sentimientos negativos en personas sin pedirles consenso para generar que estuvieran más tiempo enfrente de una pantalla para vender publicidad. Eso ya se ha ventilado. Esa realidad es en la que vivimos hoy. Y muchas personas prefieren, antes que ver cómo llegar a un sitio, mirar en un mapa, o antes que escoger un restaurante, que se les diga en cuál comer, ¿no? Confiamos más en lo que nos van a decir. ¿Y quién? ¿Quién es el que prescribe estas cosas? ¿Quién es el que está construyendo las ideas? Y por lo tanto, ¿quién es el que controla lo que hacemos, ¿no? También Sarah Hooker trabaja desde una perspectiva más micro en los pequeños problemas, pequeños grandes problemas que genera esto. Por ejemplo, el deepfake, la pornificación de la información, y lo hace en estrecho, es una experta en inteligencia artificial, lo hace en estrecha colaboración con los llamados GOMA, el acrónimo por Google, OpenAI, Microsoft y Anthropic, las principales empresas que desarrollan inteligencia artificial. Acemoglu, recientemente galardonado con el premio Nobel, va un paso más allá y lo que dice es, Keynes ya había mencionado que se iba a producir un desempleo tecnológico. No se refería a esta tecnología, pero la tecnología siempre genera desempleo. Y en su último libro, Power and Progress, que les recomiendo, Acemoglu lo que dice es, lo que sucedió cuando los robber barons aprovecharon la tecnología nueva, que fue la revolución industrial americana, hasta que no fueron regulados, fueron monopolistas y generaron destrucción de empleo y mucha desigualdad. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? ¿Cuál es el antídoto ante esto? Regular, es el derecho. La solución precisamente son las normas y la herramienta tributaria es una de ellas. Desde otra perspectiva, también Michael Sandel, profesor de filosofía de Harvard, sostiene que otro de los problemas es que las personas que acceden a esta tecnología son capaces o buscan, además tiene una ideología transhumanista muchas veces, buscan convertirse en superhumanos y eso genera una desigualdad por la cual se produce la tiranía del mérito. Aquellos que ganan sienten que ganan porque tienen mérito para ganar y los que pierden generan resentimiento. Sociedades desiguales donde no existe armonía y por lo tanto muy peligrosas. Y en todo esto ya lo podemos aplicar a nuestra propia profesión. ¿Sobran juniors? ¿Realmente van a tener trabajo muchos de los que están empezando sus carreras profesionales? Otros se preguntan si les va a interesar trabajar, porque esos juniors ya cambiaron de preferencias y tampoco les interesa ser socios de grandes despachos, porque saben que es una vida muy sacrificada y tienen otras preferencias y buscan un equilibrio en sus vidas, ¿no? Pero la realidad es que el factor humano se sigue defendiendo, al menos en la academia, y el uso de inteligencia artificial puede fallar. Hoy ya lo mencionó Adrián, también John, este caso paradigmático, como hay otros, del abogado que utilizó, digamos, en lo que se llama la mentira objetiva, o sea, usó antecedentes que no eran reales, pero lo hizo por negligencia, no es que quiso mentir, ¿no? ¿Cómo tratamos esas situaciones? Hoy John ya dijo cómo se le multó, pero es una situación muy compleja porque a un profesional se le debe exigir más diligencia. Y en los impuestos, porque para eso vinimos, ¿no? Los impuestos también van a ser impactados. Primero porque toda esta introducción tiene mucho sentido porque la historia de los impuestos es la historia de la política. La historia política de la humanidad es la historia de los impuestos. Todas las principales revoluciones políticas de la humanidad tienen una relación directa con un fenómeno tributario. ¿Por qué? Porque es como regulamos la distribución de los recursos. Dicen algunos desde aquella mítica tribu donde algunos decidieron darle de comer y de beber a otra persona sin que trabaje, ¿para qué? Porque en ese momento tenía una relación privilegiada con los dioses, hacía llover. Bueno, desde ese momento hasta ahora un estado social de bienestar ha corrido mucha agua debajo del puente, pero seguimos en un consenso de que hay prestaciones coactivas que pagamos para financiar bienes públicos, ¿no? Para poder vivir en sociedad. Pero no nos terminamos de poner de acuerdo y hay muchas fricciones y por eso se producen las revoluciones políticas. Y hoy en día, además, eso está alimentado por una fuerte aversión a los mega ricos, a quienes las grandes clases medias de los países centrales culpan por haber perdido muchos de los beneficios del estado de bienestar, como también a las empresas
Este dibujo es muy divertido, lo que realmente pagó Apple de impuestos y lo que debió pagar. A las grandes empresas que también se las culpa y se las penaliza, incluso con muchos jóvenes no compran o no toman un Uber o no toman un servicio de coches si no paga impuestos esa empresa. Hoy se ha convertido en un aspecto de reproche moral porque lo relacionan directamente con su estándar de vida. Y a su vez la prensa fogonea esta situación porque ha ventilado muchos casos escandalosos de políticos, empresarios, estrellas, donde se dice, bueno, mientras estos señores venden mucho y además no pagan impuestos con los que se financia la salud. Eso es grave. En este entorno además tenemos administraciones fiscales ultra fuertes y vigorosas. Hoy tuvimos una presentación donde nos contaban especialmente el uso de las herramientas tecnológicas por parte de estas herramientas. Esta viñeta de New Yorker siempre me divierte mucho porque está el del IRS, la autoridad fiscal americana, diciéndole a su subordinado, por favor audítenlo, refiriéndose a un contribuyente, pero hagan que parezca un accidente. Esa es la actitud. Todos sabemos que cuando empieza una inspección no es lo mismo que cuando termina. O sea, algo va a sacar la administración. Y tiene muchas herramientas para hacerlo. De hecho, no solo herramientas tecnológicas, también normativas. En los últimos años han proliferado sistemas como el Tax Shelters Disclosure de Estados Unidos, que establece un sistema parecido al del arrepentido, que se ha aprobado en el sistema penal. Alguien que va y dice, bueno, el propio contribuyente, me arrepiento de que usé este tax scheme. ¿Y quién es el responsable? Bueno, mi abogado. Para el gobierno, para la autoridad fiscal es perfecto. El abogado lo saco del mercado, me entero antes de los schemes que ya están manejándose por los grandes empresarios que siempre van un paso adelante. Es un muy buen sistema. A su manera, también el DAX 6 en Europa exige o impone al abogado una situación muy parecida a la del sujeto obligado a efectos de lavado de capitales o blanqueo de capitales. Tener que divulgar aspectos de sus clientes sin contárselo. Aquí hay una lucha muy interesante a propósito del cuidado del secreto profesional, ¿no? Hasta dónde llega el secreto profesional. Y creo que existe cada día un consenso mayor de que el secreto profesional va en el sentido de la defensa cliente-abogado en el marco de un conflicto y no cuando se está asesorando, para tener muy presente. Eso generó también, hay que decirlo, un auge de los servicios. Hay muchísimos más servicios ante la complejidad normativa, que trae mucha inseguridad jurídica. Hoy lo hablábamos con varios de ustedes, o sea, es mucho más claro decir esta norma es A o B, pero cuando empezamos como conflicto en la aplicación de la norma, elusión, los jueces, casi que para que anulen un acto, es mejor decirle no me dio vista, no me enteré, antes que ponerme a discutir sobre el tema de fondo, porque es casi ciencia ficción. Yo a veces digo, los papeles de la OCDE hablan de sustancia, ¿no? Y uno piensa si no consumen alguna sustancia los que lo escriben, porque es algo incomprensible por momentos. Son ciencia ficción, ¿no? La realidad es que todo esto nos lleva al fenómeno de la responsabilidad. La responsabilidad es gobernanza fiscal, buenas prácticas y el llamado compliance tributario. ¿A qué me refiero con esto? Al tax in the boardrooms. Uno de mis primeros mentores, cuando empecé a trabajar, decía, a los fiscalistas nos llaman siempre al final de la transacción para que contemos las malas noticias. Bueno, ahora parece que somos importantes desde antes para evitar las malas noticias o por lo menos para que las personas que toman las decisiones puedan contarle al fisco cuando venga que se asesoraron para tomar la decisión y que intentaron evitar la mala noticia o que la tomaron de forma asesorada, con diligencia. Y ya se habla, por ejemplo, de la necesidad de una de tener un protocolo de actuación que protege y que genera una fehaciencia en la prueba de la diligencia, diciendo, por ejemplo, yo para tomar un riesgo fiscal superior a $1 millón tengo que tener una tax opinion de determinadas características. Y para los países periféricos, para nosotros, bueno, lo primero, vamos a seguir sometidos a las invectivas de los organismos internacionales, como ha comentado también antes Leopoldo. En el caso que conozco más de cerca de Uruguay reciente, la Unión Europea impuso un estándar del Código de Conducta que implicó una reforma muy profunda en el sistema tributario uruguayo para modificar la tributación de renta territorial de las empresas y actualmente las empresas uruguayas pagan por sus rentas en el exterior pasivas, salvo que tengan sustancia cuando son parte de un grupo internacional. Este fue un cambio a nuestros ojos positivo, porque acercarnos a los estándares desde el 2009 también nos acercamos a todos los estándares del organismo internacional, de la OCDE, y la pregunta es qué va a pasar ahora con BEPS, Acción 1, la mencionaba hoy Leopoldo, Pilar 1 y Pilar 2 sobre todo. Hoy mismo Uruguay tiene un tema y muchos países que ofrecen regímenes fiscales ventajosos tienen una verdadera discusión de cómo enfrentar el Pilar 2, el GLOBE, el impuesto global mínimo que impone para grupos multinacionales con facturación superior a 750 millones de euros
la aplicación de un impuesto mínimo del 15%. En realidad se aplica en la matriz. Básicamente es un grupo multinacional. Si en alguno de los países no tiene una tributación que en conjunto lleva a un 15%, hablando grosso modo, bueno, va a tener que pagar en el país de origen, en el país de residencia. Esto es una versión muy simplificada. La reacción natural que muchos países están teniendo es el Qualified Minimum Tax, o sea, imponer el 15% en el propio país para evitar que se pague en la matriz. Pero eso genera muchos problemas porque en el medio precisamente se neutralizan muchos beneficios fiscales, como la ley de inversiones en el caso de Uruguay o la ley de zonas francas, que ha generado riqueza del 5% del PIB y decenas de miles de empleos. Y la razón es, ¿acaso pierden los países su soberanía fiscal, como bien decía hoy Leopoldo, cuando tienen derecho a competir fiscalmente también dentro de un marco razonable? Uruguay, por ejemplo, ya había pasado en la acción 5 de Harmful Tax Practices y Harmful Tax Regimes la revisión de la OCDE con buena nota. Pero ahora aparece GLOBE y resulta que lo que estaba bien y por lo que se introdujeron normas que exigen mucha sustancia en la zona franca, pero además tenemos que crear un impuesto mínimo del 15%, y a su vez no basta crearlo. Brasil es uno de los que se ha adelantado, lo acaba de crear hace un mes, pero si lo creas de espaldas a lo que el peer review y el proceso del marco inclusivo de la OCDE dicta, puede ser que no sirva en la matriz. Y lo que va a preferir un grupo multinacional va a ser siempre pagar en la matriz antes que arriesgarse a pagar en la fuente y pagar 2 veces. Entonces, esto es un problema real y ante esto puede impactar muy seriamente, como pasó en el pasado con el mismo proceso de BEPS al comienzo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Digamos, el fuelle y el empuje que puede darle Estados Unidos al proceso de la OCDE. Porque una propuesta o una actitud estratégica razonable es, como decía Leopoldo, el costo de cooperar es mayor y el wait and see cobra más interés, porque yo de repente espero y especulo, pero al mismo tiempo no quiero quedar mal reputacionalmente. Ese es el trade-off que tienen los países periféricos. Para terminar, el futuro. Esta es la parte que me gusta porque es la de astrología, digamos. Sé que no pasa en todos los países latinoamericanos, pero Uruguay es un caso paradigmático, se comportan esto como los países europeos. Hay un problema demográfico grave, o sea, no nacen niños, no hay inmigración y la sociedad uruguaya envejece, como pasa en Europa. ¿Quién financia la seguridad social? Y para peor, ¿quiénes votan? Votan los mayores, que son los que quieren jubilarse. Acaba de fracasar en Uruguay un plebiscito que proponía derogar una ley que sancionó el último gobierno que extendió la edad jubilatoria a los 65. Querían poner en la Constitución que se tenían que jubilar a los 60. Bueno, ¿quiénes votaban esa ley? ¿Quiénes votaban esa propuesta de plebiscito? Bueno, precisamente los que tienen más capacidad de votar y de incidir son los mayores, que están pensando en lo que va a suceder inmediatamente. Tampoco se los puede culpar. Este autor español habla de la juventud atracada, porque al final, en el caso europeo es gravísimo y en los países latinoamericanos también. No pueden acceder a vivienda, perdieron el estado de bienestar y ni siquiera saben si se van a poder jubilar. Entre otras razones por el desempleo tecnológico que acabamos de ver. Esto lleva a su vez a una fuerte presión para una renta fiscal mínima, la renta básica universal se habla, ¿no? O sea, pagarle básicamente, las tecnológicas estarían muy contentas con pagarle a todos los jóvenes para que puedan cambiar el iPhone todos los años y que no vayan a las plazas públicas a prender fuego la pradera, ¿no? O sea, tener a la gente tranquila y consumiendo y pagarles por eso. ¿Qué mejor? Pero eso hay que financiarlo. Eso, por otro lado, es buena noticia. Los impuestos van a ser necesarios. El tema es quién los va a crear, si es la inteligencia generativa o seres humanos. Pero los impuestos van a ser necesarios. Existe otro problema con la renta básica universal. El primero es la destrucción de la cultura del trabajo, ¿no? O sea, eso es un problema gigantesco desde el punto de vista antropológico. Pero no está vinculado solo a esto, lo que voy a comentar después, sino lo que comentó también Leopoldo, al pilar 1. Las empresas tecnológicas tienen hoy una capacidad de negociación superior a los países. Esto lo hizo Spotify hace pocos meses en Uruguay. No llegaba a un acuerdo con el Uruguay por un tema de tributario de los derechos de autor y nos mandó una carta a todos los usuarios, un email donde decía, les voy a cortar el servicio porque el gobierno uruguayo no llega a un acuerdo con nosotros. La presión sobre el gobierno fue como si hubiera una invasión. O sea, ¿qué es esto? ¿No? El propio presidente diciendo, ¿qué hago? No voy a poder escuchar Spotify. Uruguay negoció, se sentó a negociar. Esa es la verdad. No sé si les parece de Black Mirror esto, pero es real. Entonces los países pueden, yo estoy de acuerdo con Leopoldo en cuanto a que el costo de cooperar es alto y de repente conviene poner un impuesto al valor agregado. Pero también va a haber que negociar con estos monstruos, ¿no? Pero creo que es muy buena idea por ambas razones, por la cuestión de la seguridad social y por esto que hablamos, de que es más fácil de recaudar. Y lo que creo es que va a ser
una época de auge de los impuestos indirectos, nuevamente. El impuesto al valor agregado va a ser nuevamente el impuesto de moda. No digo que no haya empujes por el impuesto al patrimonio, porque esto que les conté antes de la rabia y de la molestia de las clases medias va a seguir presente y esa gente va a decir, ponga impuesto al patrimonio, pero eso va a ser de escasa recaudación, o sea, va a ser más un brindis al sol, un saludo a la bandera. Pero lo que va a ser la fuente principal de recaudación probablemente sea el impuesto al valor agregado o valor añadido, como se llame. El problema es que es el impuesto más regresivo, lo sabemos. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, este es un trabajo muy interesante del BID y de un experto uruguayo, a esta altura uruguayo-americano, Alberto Barreix, que participó en la reforma tributaria uruguaya hace algunos años, de 2007, que lo que proponen es el impuesto al valor agregado personalizado. En base a la tecnología actual, Uruguay ya lo tiene en curso en algún sentido, las personas tienen una tarjeta de crédito en función de sus ingresos, que la administración lo sabe, se le devuelve el IVA. Vamos a un IVA plano, que grabe todo, incluyendo los servicios tecnológicos, y ya no hay IVA reducidos para algún tipo de productos, porque sabemos que el peso en la canasta básica de una persona de menor poder adquisitivo de comprar la leche es superior a una persona de un decil superior de riqueza. Y por lo tanto, aunque le ponga una tasa más baja, no corrijo la regresividad. En cambio, si le devuelvo todo el IVA, aunque haya pagado una tasa general a una persona de menor poder adquisitivo, logro una progresividad mayor. Creo que este es el futuro en los próximos años. Y con esto quiero terminar y vuelvo a agradecerles. Quiero terminar recordándoles que de la muerte de los impuestos nadie escapa. Muchos clientes que he conocido preferían simular una muerte antes de encontrarse con los impuestos, pero la realidad es que, seguro que Mauricio se acuerda de alguno también, la realidad es que eso nos presagia que trabajo y temas para conversar en congresos como estos vamos a seguir teniendo. Quiero agradecerles muy especialmente, Winston Churchill decía que hay que ser muy valiente para pararse y hablar, pero hay que ser todavía más valiente para sentarse y escuchar. O sea que muchísimas gracias por todo y que tengan muy buenas tardes.